¿Qué es el arte? Como arte denominamos un conjunto de disciplinas o producciones del ser humano, de fines estéticos y simbólicos, a partir de un conjunto determinado de criterios, reglas y técnicas. Etimológicamente, la palabra arte procede del latín ars y del griego técnica, que significa técnica. De ahí que fuera usada en la antigüedad, para referirse también a oficios como herrería, además de las disciplinas como poesía, la pintura o la música. Las artes buscan representar a través de medios diferentes el universo de inquietudes humanas, sean reales o imaginadas, mediante el uso de símbolos o alegorías. La expresión arte se usa también para referir a todos aquellos procesos manuales que se refieren de la aplicación de reglas o técnicas específicas, orientadas al disfrute de los sentidos. Por ejemplo, las artes culinarias, por supuesto, claro, las artes culinarias como que me gustan a mí mucho. Arte también es una palabra utilizada para indicar la capacidad o habilidad para hacer algo con excelencia y pericia, por ejemplo, el arte de la guerra o el arte de la política. También se usa para hacer referencia a algo que debe estar bien hecho o algo que debe aprenderse o a hacerse con atención y cuidado. Ejercitar bien tiene su arte, amar es un arte. Vamos a hablar en lo que es el arte, sobre todo las artes plásticas. ¿Qué son las artes plásticas? ¿O qué consideramos como las artes plásticas? Son consideradas artes plásticas todas aquellas expresiones artísticas que transforman o modifican los materiales, sea en superficies bidimensionales o tridimensionales. Las artes plásticas explotan elementos como el plano y las líneas, el volumen, la textura, etc. Y de ello vamos a hablar ahora mismo, de cómo podemos explotar todas ese tipo de conocimientos en lo que vamos a expresar en este vídeo. Se usan materiales o materiales de inventiva, por ejemplo, como vamos a ver a continuación. Fijaos qué diversidad podemos añadir a nuestros conocimientos con esta serie de variedad de pinceles que encontramos de diversos tamaños. Por ejemplo, este en forma de abanico, muy interesante, para hacer cosas impresionantes en lo que sean lienzos, pintando. Pero no simplemente se utilizan este tipo de materiales, como puede ser redondos, planos, esterilizados, en fin, hay diversidad de herramientas para crear nuestro arte, en artes plásticas. Se supone que el que quiere crear un arte, por ejemplo, plástico, pues lo primero que verá será voy a pintar con pinceles, pero es que hay tanta variedad de crear arte que incluso no simplemente hace falta los pinceles, simplemente nuestras manos. Con nuestras manos creamos ese arte, y con nuestro pensamiento y con nuestra creatividad. Aquí os muestro una serie de pinceles que podemos utilizar, pero hay muchísimas más herramientas que podemos utilizar. Hay muchas más herramientas, fijaos. Estas herramientas vamos a abrir un poquito para que lo que veáis un poco mejor. Y aquí donde podemos ver este tipo de herramientas,
Vamos a ver esto tan curioso, que es un cubilete para pinceles. ¿Qué significado tiene este recipiente para pinceles? Muy sencillo, lo compré hace tiempo. Fijaos, es un simple jarro, es de lo que es material de aluminio. Y aquí tenemos otro que tiene unos agujeritos, y en la parte de arriba pues tiene una forma muy curiosa que vamos a ver para qué sirve. En total, vamos a ver, cuando os dedicáis, por ejemplo, a hacer cualquier tipo de obra de arte, como podía ser un cuadro, por decirlo así, ¿no? Cuadro pintado en la técnica que preferáis, porque hay muchos tipos de técnicas de pintar un cuadro, y utilizáis pinceles, pues bueno, en ese recipiente, tanto el líquido que vertáis en ese recipiente quedará más o menos en ese recipiente superior los pinceles, e inferior por abajo los líquidos. Y lo que hace es muy sencillo, muy sencillo. Vosotros cogéis un pincel, este plano por ejemplo, vamos a ver, termináis de realizar unas pinceladas que os pueda interesar, pero resulta que no queréis utilizar muchos más pinceles, o habéis terminado con este pincel. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cogemos el pincel y directamente con el líquido lo limpiamos y directamente lo posicionamos. Mirad, podemos posicionar varios pinceles. En este cubilete, este es mucho más fino, podemos posicionar todos los pinceles que nosotros creamos que vamos a utilizar. Vamos a posicionar muchos pinceles, fijaos, y ahora vamos a ver todos los pinceles que podemos posicionar aquí dentro de lo que nos permite a nosotros trabajar. Bueno, como podemos observar, aquí tenemos el recipiente con varios pinceles que podemos utilizar, y en esos pinceles que podemos utilizar, mientras se van limpiando, podemos coger, usarlos y depositar lo que no necesitamos para crear nuestra obra de arte, y dejando esos pinceles en este recipiente. Sería mucho mejor que dejarlos en una posición lisa o en un tarro simple. ¿Por qué? Porque es muy sencillo, porque cogéis el pincel y hacéis esto, lo quitáis de aquí, ya está, y cogéis, muy sencillo, hacéis esto, limpiáis, y cuando no lo necesitéis lo volvéis a dejar ahí, así de claro. Bueno, esta es una de las herramientas fundamentales para lo que sería crear arte plástica en cuadros o cualquier tipo de superficie que consideréis apropiada. En fin. Pero no simplemente sirve el cubilete para este tipo de pinceles, sirve para muchísimas más cosas. Fijaos. Si cogemos el cubilete y retiramos los pinceles, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda el cubilete. Una vez que, por ejemplo, se hayan limpiado, pues podemos sacar el cubilete, que tenemos, que es como, en el fondo tiene como si fuera un tamizador con agujeritos que dan
todos los depósitos del cubilete ahí dentro, No simplemente sirve el cubilete para limpiar pinceles y dejarlos ahí al alcance de la mano, no, sirve para muchísimas más cosas. Si por ejemplo, si tenemos o trabajamos con espátulas, podemos hacer con espátulas también, ¿sabéis? Podemos coger la espátula, aunque sean un poquito más cortas, y lo que sería, se puede limpiando. Podemos utilizarlo para otras. El cubilete se puede utilizar para otras herramientas. El cubilete se puede utilizar para espátulas, por ejemplo, esta es de plástico, muy útil. Esta ya es un poco más profesional. Este tipo de espátula, que le gusta pintar a la espátula, también nuestras espátulas. Una vez hemos terminado, digamos, con el uso del cubilete, que ya lo conocemos, podemos pasar a otro tipo de herramientas que vamos a utilizar para crear nuestro arte. Fijaos a continuación. Bueno, como podemos observar, vemos dos objetos. Uno es un pincel y otro son dos recipientes metálicos. ¿Qué significado tienen estos dos recipientes metálicos y ese pincel? Muy sencillo. Vamos a observarlo bien. El pincel, sabéis que es un pincel para pintar cualquier superficie plana, por ejemplo, o darle el aspecto que vosotros deseéis con un pincel a cualquier, digamos, zona para cubrir, ¿no? ¿Qué significado tiene esta herramienta? Muy sencillo. Si os habéis fijado, son dos recipientes y son metálicos. ¿Por qué son metálicos? Pues bueno, porque tienen la limpieza asegurada. Y fijaos, aquí tiene como una especie de garra. ¿Y para qué sirve esto? Muy sencillo. No os voy a enseñar una paleta. No os voy a enseñar una paleta. Pero es algo muy sencillo donde se va a usar con la paleta cuando estemos pintando en cualquier técnica, que nos va a ser de mucha utilidad. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Que esto es una paleta, ¿no? Hemos cogido una lámina de madera y la hemos posicionado. Fijaos. Esto se pone aquí, ¿no? Muy bien. Pues con una mano cogemos la paleta y con otra el pincel. Entonces, ¿de qué se trata? Pues que según si usamos óleos o si usamos, por ejemplo, otras pinturas como puede ser temples, acuarelas o acrílicos, pues en un recipiente pondremos nuestro color que queramos utilizar y los enjuagues. Aquí tendremos nuestros colores y aquí tendremos, digamos, el líquido para aligerar, digamos, o incluso limpiar. Y aquí tendremos otro líquido o en este caso algo más. O sea, es opcional, ¿no? Prácticamente. Aunque yo siempre que lo utilizaba he puesto aquí en la paleta, he puesto los colores distribuidos por la paleta. Os lo podéis imaginar, no hace falta que os enseñe una paleta de pintar. Y bueno, aquí he puesto, por ejemplo, los dos enjuagues, si han sido de trementina para óleos o han sido agua simplemente para acrílicos. Y porque es mejor tener dos que tener uno, porque claro, si no se mancha. De aquí lo aligero un poquito, trabajamos, y cuando ya no necesito o no quiero cambiar de pincel, o por ejemplo necesito algo más de limpieza, pues entonces ya limpio. No hago esto y esto, porque si no se ensucian los dos. O sea, aquí digamos lo usamos para aligerar y este lo usamos para limpiar. Y si solo queremos limpiar los pinceles, pues lo que tenemos que hacer, retiramos, quitamos su contenido y lo volvemos a posicionar con algo más limpio.
y entonces ya trabajamos los pinceles. Y con el cubilete ese que os acabo de enseñar, dejáis el pincel ahí, que se vaya limpiando solo, pero mientras vamos trabajando nos coge el cubilete, limpiar y eso, no, porque si no podemos hacer algo que no sería muy agradable. Si no, esto te permite aligerar, digamos, el contenido que tiene las cedras del pincel y al mismo tiempo limpia también. Es una buena herramienta, una muy buena herramienta. Ahora vamos a pasar a otro tipo de herramienta. Fijaos, esta herramienta es fantástica. Recomiendo que cuando uséis paleta la tengáis siempre a mano, porque si no tenéis que estar cogiendo un recipiente, tener un pañito por ahí, no, eso es lo mejor que hay, por lo menos dentro de mis conocimientos. Aquí tenemos una herramienta extraordinaria de la cual vamos a ver, esto es un aerógrafo muy sencillo. Vemos que tiene un recipiente de cristal para poner el contenido apropiadamente tanto en pinturas plásticas como en pinturas al óleo y bueno, diluidas, y trabajar con ellos pues como se trabaja con un aerógrafo. Pero bueno, lo curioso de este aerógrafo es que tiene tiene una goma que te permite extenderlo bastante bien, casi 2 metros aproximadamente, y bueno, tiene un para poner un recipiente de aire que igual mismo no lo tengo porque claro, esto si no se usa se evapora, vamos a ver. Entonces, claro, normalmente cuando se suele utilizar es cuando se compra. Muchos a lo mejor pensaréis, bueno, si se quiere hacer algo en aerografía, pues se compran los botes y ya está. Sí, también. No digo que la calidad es buena, yo he visto grafiteros por ahí haciendo cosas y tienen su mérito en ciertas pinturas interesantes. Pero bueno, hay que tener en cuenta una cosa, que con una botella de aire, que hay varios tipos de aire, aquí el recipiente lo puedes cambiar varias veces, y con un bote de spray para hacer cualquier tipo de graffiti necesitas para colores, pues bueno, todos los colores que necesites. Entonces es una herramienta bastante útil, que se puede utilizar con una simple botella que contenga varios tipos de botellas, varios tipos de recipientes, que contenga el aire que nosotros vamos a utilizar para hacer nuestra obra de arte. Y en fin, esto es una herramienta que puede ser muy útil para personas que les gusta pintar con esta técnica. Pero hay muchísimas más técnicas, no simplemente esta. Os he enseñado las herramientas más imprescindibles que una persona creativa que le gusta las artes plásticas puede empezar a emplear o está empleando. Pero no simplemente es eso. Ahora, un poquito más en introducción al vídeo, nos daremos cuenta que no simplemente vamos a necesitar todas esas herramientas. Vamos a pasar a otro tipo de herramientas que puede ser muy interesante y que nos va a gustar también. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí ahora mismo? Ahora aquí estamos viendo unos 3 objetos, en realidad 4. Estamos viendo este tipo de herramientas que son muy curiosas. A quien ha trabajado esta técnica, yo lo llamo burones, porque son tipo espátulas, pero no exactamente para la madera, sino para otra cosa. Tampoco tienen, digamos, los rasgos de las espátulas, ¿ves? Formas redondeadas, otro tipo de formas más pequeñas redondeadas. ¿Y qué es esto? Esto es una placa, o lo que quedó de una placa de estaño. Está un poquito arrugada porque cuando la compré estaba bastante lisa. ¿Y cómo trabajamos esto? Pues muy sencillo. Esto es una técnica que se usó hace mucho tiempo, para embellecer pues algunos tipos de lienzo y con un cierto relleno. Tengo libros por ahí que si decido hacer algo, un vídeo,
os mostraré cómo se trabaja esto. Pero es muy interesante puesto que esto marca sus rasgos, puede marcar sus rasgos aquí en el estaño, y veríamos cómo se puede hacer este tipo de lienzo con el estaño. Y bueno, como cualquier técnica que se puede utilizar, aquí tenéis los materiales apropiados para realizarlo. Yo hice una vez la imagen de una virgen con el estaño, todo decoradito. Eso sí, hay que darle en la parte del relieve que se le da, tiene que tener una consistencia. O sea, ya digo que ahora mismo no os puedo enseñar nada porque no lo tengo aquí, lo tengo en otro sitio, guardadito hace ya bastante tiempo. Pero bueno, he visto, digamos, estas herramientas y el material con el que se genera este arte, y he querido mostrarlo para que lo conozcáis. La verdad es que es muy interesante, muy laborioso. A quien lo ha trabajado sé de lo que hablo. Y bueno, espero que indaguéis si os gusta un poco trabajar el estaño, pero eso sí, no os olvidéis de las herramientas, son importantes, muy importantes. Fijaos, hasta desde muy finos, punzones finos, hasta algo más romo, más grueso, más fino, e incluso tipo espátula más alisado, pero más grueso, para que tenga, porque vamos a trabajar con un material que no es papel, hay que hacer un poquito de fuerza. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado este tipo de herramientas para crear arte, y vamos a pasar a otra herramienta más. Hay muchísimas herramientas. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos pues 4 piezas y una lámina de chapa aglomerada. ¿Qué vamos a hacer con esto, o qué pretendemos hacer con esto, o qué vamos a crear arte con esto? Muy sencillo. Esta técnica la utilizaron hace muchísimo tiempo, y era una técnica para lo que era la impresión, sí, como si fuera una copiadora de hoy en día, pero imprimían, o una impresora. Lo que hacían es que la lámina tenía como una especie de engomada rellena. Entonces estos son raspadores. Los raspadores, aquí tenemos una pieza que sería de raspar más fina, que cortaría y rasparía, y esta profundizaría en lo que es rebajar. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer, o qué se solía hacer? Vamos a ver, cogimos esto, que era lo fundamental, le metíamos una de las piezas raspadoras, y con la varillita lo que hacíamos, la apretamos para que no se saliera, para que quedara una consistencia bastante interesante. ¿Veis? Pero nos hemos quedado con ella en la mano. Pero bueno, ahora sí, ahí está. Y nos hemos quedado con ella en la mano porque hemos apretado demasiado, entonces lo hemos sacado. En fin, vamos a ver qué es lo que queríamos hacer con esto. Vale, imaginaos, es muy sencillo imaginarse que esa base de ahí, esta base de aquí, tiene un dibujo, cualquier dibujo, ¿no? Por ejemplo, podría ser, como os diría, pues vamos a hacer algo que nos gustaría hacer, un dibujo, ¿no? Vamos a coger un lapicero, hacemos un dibujo muy sencillo, así. Un dibujo así, ¿no? Así de sencillo. Pero nosotros lo que pretendemos hacer en ese dibujo es crearle un vacío. Entonces, como esta base tiene que
está recubierta de una zona engomada, lo que hacemos es que vamos cogiendo el raspador, vamos raspando poco a poco, por la línea, vamos raspando, que sería mucho mejor hacerlo con esto de corte que con este, porque este rebaja. Este que estáis viendo rebaja y este corta. Sería mucho mejor hacerla con esta que con esta. Pero bueno, una vez ya esto lo tenemos, digamos, con la línea recortado para no salirnos, entonces lo que hacemos es rebajar. Vamos rebajando y quitando la molla. Es como si cogierais una manzana y le fuerais rebajando y haciéndolo como una forma de dibujo, pues igual. Entonces, ¿qué quedaría? Toda esta parte que veis quedaría vacía. Entonces, pues bueno, lo que hacían antes, ponían una lámina, cogían esa parte vacía, ¿no? Cogían pintura, la ponían, la pintura, ponían una lámina de papel y con un rodillo, entonces era una forma de estampación. Quitaban la hoja y se veía el color y el dibujo aparte. El dibujo se vería, este dibujo sin color y esto de color, que se podía mezclar varios colores, por supuesto. Se podía poner mitad y mitad o variarlos con los colores que os diera la gana, siempre y cuando la base que habéis recortado, toda esta zona recortada, se quedaría sin ningún color, o inclusive no podría ser, porque como está muy rebajado, la impresión cuando paséis el rodillo no quedaría. Para eso tendríais que dejar ciertos puntos, como podría ser, en vez de rebajarlo todo, pues le hago esto. Y le hago esto, por ejemplo. O le hago esto. O le hago esto. Quedaría otro tipo de dibujo, pero más difícil de trabajar. Esto es muy elaborado. Esta técnica es muy interesante también, porque se usó para hacer los cuños de cuñar, de esos de tipo engomados también. Pero fijaos el currazo, ¿eh? Pues esto es muy antiguo también. Esto es súper antiguo. Bueno, vamos a pasar a otro tipo de técnica, a ver qué os parece. Hemos dado esa oscuridad y ya la tenemos preparada para pintar. Bueno, os voy a enseñar ahora otras técnicas que son fundamentales e importantes, aparte de lo que son los lienzos y eso, porque si veis alguno de mis vídeos ya veréis como en la mayoría pues trabajo con unos lienzos y cosas así. Entonces espero que os guste. Esta tela podéis comprarla, luego la vais cortando, que es muy sencillo. Cogéis, leéis vuestro formato con un cúter, lo cortáis y ya está, y punto. Luego, ¿qué hacéis? Pues muy sencillo. Cogéis el tablero virgen, que os guste, de madera más bien. Cogéis, extendéis cola, sobre todo cola blanca, por ejemplo, la que os enseño muchas veces, esta por ejemplo, que habéis visto, cola blanca. Extendéis una capa, diluís en agua para que no quede tan espesa, le dais una primera capa para que haga de base, de buena base, y al mismo tiempo, una vez se haya ya absorbido ese capa, le dais una segunda capa y entonces la extendéis la tela y le pasáis como un rodillo. Podéis usar desde un rodillo de amasar hasta algo que os proporcione que ruede y saque todo ese aire que contenga la tela, para que quede así de bonita, que no le dejéis nada de aire. Esto es papel, pero esto no es papel, esto es tela, y fijaos, no ha quedado nada de aire. Bueno, aquí vamos a ver los utensilios que nos va a hacer falta para realizar nuestros bocetos, dibujos, en fin, hay muchas formas de expresarlo. Lo más importante es ese recipiente
donde vamos a depositar todas nuestras herramientas. Por ejemplo, podríamos empezar por un cútex, que es algo muy normal que lo tengamos, al recipiente. Luego, indispensable sería un sacapuntas normal para lápices y un sacapuntas especial para otro tipo de minas. Un sacapuntas especial para otro tipo de minas, fijaos lo fino que es. También al botecito, ya lo tenemos en el botecito. También, sobre todo importante, una goma. Yo tengo esta goma de gran dimensión, y con esta goma de gran dimensión pues borraremos goma dura, sobre todo, ¿eh? No blanda, porque, bueno, podría ser blanda también, pero es mejor dura. Al recipiente, un difuminador, puede ser de diversos tamaños, para nuestros dibujos, difuminar lo que nosotros deseemos difuminar. También lapiceros de dibujo, lapiceros que realmente nos puedan interesar, de punta fina. Y bueno, al recipiente también, fijaos, ya tenemos el recipiente con bastantes cositas. Luego, otro tipo de lápices. Este tipo de lápices son unos lápices especiales. Son especiales. ¿Por qué son especiales este tipo de lápiz? Es que es como si fuera una elaboración de un carboncillo integrado en lo que es un lápiz. Fijaos, por detrás como está prensado, es un lápiz especial de carboncillo para realizar los mejores bocetos, dibujos que podamos. Y para eso, que ya se han gastado las puntas, tenemos el sacapuntas. Vamos a dejar esto aquí también. Ahora vamos a empezar viendo algo muy curioso. Fijaos, esto es un plumón. Bueno, aquí tenemos un plumón que porta minas, que vamos a introducir esa mina ahora mismo. Esta mina se puede introducir de la manera siguiente. Fijaos, cogemos la mina, y ha quedado introducida. Fijaos, queda muy larga. Entonces la mina, conforme vosotros, porque es todo lo grande que es, fijaos, vais apretando y la mina se ha introducido dentro. ¿A que sí? Pues luego, cuando necesitéis sacar, solo tenéis que hacer esto. Conforme se vaya gastando la mina del plumón para dibujar, esto es algo más, es como una especie de cera. Es una especie de cera que sería como una pequeña mezcla entre una mina de carbón y carboncillo, pero un poco más consistente. Entonces, aquí tenemos, si apretamos, se introduce dentro y no sale hasta que no volvamos a apretar. Cuando volvemos a apretar, él va saliendo la mina que nosotros necesitamos para que no se nos rompa. Muy útil. Yo creo que esto es imprescindible que lo tengáis. Y fijaos aquí las que tengo. Las compré ya hace algún tiempo y están de muy bien. Para que no se nos rompa, la vamos a dejar ahí dentro. Ahora ahí ya la tenemos súper protegida. Tenemos esto aquí en el botecito, que tenemos ya todos nuestros útiles para hacer nuestros bocetos. Y como no, aquí tenemos, esto sí que es un carboncillo, pero vamos, no exactamente es un carboncillo. Carboncillo es lo que voy a enseñar a continuación, el carboncillo real. El carboncillo real es muy sensible, muy delicado. Fijaos, esto es lo que sería una mina dura, que es para utilizarlo para gran escala, digamos, de bocetos impresionantes. Y
como os habéis fijado, todo es una mina elaborada, digamos, como si fuera un lápiz, pero no es un lápiz, es todo carboncillo elaborado. Esto nos va a proporcionar gran durabilidad. Lo que pasa es que no tiene la consistencia de una mina de este lápiz, por ejemplo, de este lápiz, que se puede hacer mucho más fino con el sacapuntas, o por ejemplo de el plumón que os he enseñado antes, cogéis, saquéis la mina, fijaos la punta de este y fijaos la punta de este otro, son muy diferenciadas, son casi del mismo material pero no son exactamente el mismo material, se utilizan para distintas técnicas, pero todo para realizar lo que es vuestros bocetos interesantes o para remarcar. ¿Ve? Esto lo aconsejo, es buenísimo porque puede tener otro tipo de minas, pero se ha creado para minas duras, porque si ponéis minas más sensibles como la que os voy a enseñar a continuación, se puede romper con lo que yo estoy haciendo, ¿no? Entrar y salir. ¿Para qué son? Fijaos, este es un porta carboncillos. Lo que pasa es que es una mina que ya no tiene puntas, se ha gastado, pero no es un carboncillo real, no es un carboncillo, es más bien tirando al otro complemento que os acabo de enseñar, con unas variedades, digamos, de proceso entre carbón y cera. Y fijaos, tiene aquí como un pasador, esto es más antiguo, bastante antiguo, y lo podéis introducir. Cuando queréis sacar un poquito, fijaos, sacáis un poquito la mina, porque se queda también ahí. El pasador lo que hace es que bloquea, pero este sistema está hecho para carboncillo verdadero, es algo más delicado. Y ahora vamos a pasar a nuestro carboncillo verdadero, el único que existe, por lo menos el que yo he conocido. Son muy delicados, fijaos, los carboncillos son súper delicados y hay que tener mucho cuidado, pero muchísimo cuidado, y se utiliza con esto, es muy delicado. Ya digo, fijaos cómo se ha abierto la parte esa, metéis el carboncillo, lo fijáis y el carboncillo se queda perfectamente, pero siendo un poco delicado, es algo muy delicado el carboncillo. Este es el carboncillo real. Y estos son los materiales que os quería enseñar para hacer todos los bocetos que vosotros podéis imaginar. Bueno, vamos a pasar a otro vídeo con otras técnicas diferenciadas. Pero antes de pasar a otra secuencia de lo que es este vídeo, y lleva su tema de materiales, os voy a enseñar algo muy curioso. Aquí tenemos todo lo que puedo. Aquí tenemos todo lo que podemos utilizar para hacer bocetos, ¿no? Más el carboncillo. Vamos a retirarlo porque el carboncillo es muy delicado, se rompe enseguida. Delicadísimo. Pero aquí tenemos el famoso papel especial para acuarelas, para pintar acuarelas de grano medio. Pero también, aparte de eso, hay un papel que se llama guarro, que lo utilizamos muchas veces. Fijaos, este papel de grano medio, fijaos que papel más bueno para pintar con acuarelas. Este papel para pintar la acuarela va genial.
Aquí hay muchos formatos donde podemos ver este tipo de papel. Y aquí desde pintar hasta hacer unos nuevos retos. Incluso se utiliza también para el pastel. Si no conocéis el pastel, ahora dentro de poco lo conoceréis. Y las técnicas pictóricas que pueden conllevar a realizar cualquier diseño que necesitéis. Bueno, papel guarro, papel de acuarelas. Y aquí tenéis un cuadro de compatibilidades, que viene muy bien saber todas esas compatibilidades que tienen estos papeles. Aunque el papel este de la marca Canson es muy bueno, por cierto, yo soy el mejor que he conocido. Y proyecto acuarela y témpera. Exactamente, acuarela y témpera el proyecto. En fin, vamos a ver ahora ya lo que son las ciertas técnicas de pinturas y algunas pinturas. Ahora hemos visto las herramientas, ahora vamos a ver un poco lo que es el material que podemos utilizar. Y la sorpresita la tenéis al final, no os lo perdáis. La sorpresita realmente está al final. Hemos visto diversos materiales y herramientas que podemos utilizar, pero no lo hemos visto todo. Todavía no lo hemos visto todo. Podemos utilizar para crear nuestro arte desde un simple cartón que hemos recortado de una plantilla de cualquier formato que encontremos. Esto precisamente es de una tapa de una caja de cereales, que podemos hacer cositas con él, muchísimas cositas con él. Y a continuación, cuando termine de poner estos, veremos esas cositas que podemos hacer con él. Fijaos, ya os he enseñado las tablillas que se pueden utilizar, tanto de madera como de cartón así prensado, al gusto de cada uno, para lo que queráis utilizarla, para algunas manualidades, variedades, en fin. Y esto también me pareció muy interesante, que es, esto es como si fuera, ¿cómo lo diría? El tacto al mismo tiene como si fuera corcho, y da ese aspecto que sí de corcho. Pues haremos cositas con él también, cosas. Y ahora vamos a ver qué podemos hacer con un simple cartón. Fijaos, este simple cartón. Este simple cartón, como estáis viendo, parece un poco grueso, de hecho lo es, un poco grueso. Este cartón tiene una extensión bastante grande, pero aparte de tener una extensión bastante grande, le he dejado, como vais a ver, los trazos del lápiz para que lo veáis. Bueno, ¿qué hemos hecho aquí en este cartón? Esto ya es manualidad de lo que sería plantilla. El tema plantillas, que tengo un vídeo por ahí bastante interesante, que lo tenéis que ver. Esto es un pliegue, un cartón plegado 4 veces, más o menos de una distancia aproximadamente a la de esta. Cartón enorme, cartón bastante grande. Un cartón bastante grande. Fijaos la dimensión del cartón, ¿no? Vale, muy bien. Y ahora fijaos, puesto que lo de abajo, la cartulina, que es una cartulina realmente sencilla, podéis conseguirla en cualquier establecimiento. Lo que vamos a hacer es ver lo que hemos hecho en esta cartulina. ¿Qué hemos hecho en esta cartulina? Fijaos. Hemos recortado por la zona donde veis, hemos hecho un simple dibujo con el lápiz. Hemos cogido nuestro lapicero y hemos, pues, eso sí, siempre hay que cortar por la zona de donde se cierra. O sea, cuando pleguéis, por ejemplo, un papel o algo, por la zona cerrada, no por la zona abierta, por la zona cerrada es donde tenéis que cortar. Entonces hemos cogido, hemos hecho
pues unos rasgos más o menos apropiadamente que nos haya gustado, y bueno, y luego pues vemos los resultados de esto. Los resultados de esto, fijaos qué maravilla. Lo vamos desplegando con cuidadito porque se puede romper. Fijaos. Y nos encontramos con este diseño tan maravilloso. Fijaos, con este diseño tan maravilloso. Mire qué dibujito más interesante tiene. ¿Veis? Es la misma proporción que realmente hemos encontrado. Para que lo veáis de otra forma, así. Parece una flor, no es una flor, parece unas formas que podéis darle el sentido que vosotros creáis que tiene. Y claro, si quitamos lo de abajo, le dejamos, quitamos el de abajo, queda la parte roja, que queda también muy interesante. Estas plantillas son de cartón, que se puede proteger, o incluso podéis hacer unas plantillas más consistentes con madera, para lo que queráis utilizarlo esto. Si lo queréis utilizar de una forma, bueno, yo quiero utilizarlo para hacer diseños en la pared, pero quiero que conservarla porque me gusta, porque claro, esto es cartón, una vez se moje, cuando habéis rociado con ciertas pinturas, o bien por spray, o bien lo habéis utilizado, habéis pegado los lados y con un pincel lo habéis recubierto, más bien os indicaría que lo hicierais por aerosol, por spray tipo aerografía. Sí, ahora se lleva mucho esto. Y bueno, si lo queréis conservar, pues podéis hacer una talla, un molde de madera con este dibujo y lo conservaréis. Y si no, que dices, bueno, es que me parece muy costoso, entonces podréis hacer lo siguiente para poder limpiarlo. Esto que estamos viendo ahora es papel transparente film. No lo voy a abrir porque, bueno, aquí teníamos, para no ver un poquito marcas, pero bueno, esto es un papel transparente adhesivo. Papel transparente adhesivo. En el papel transparente adhesivo, lo que sí que vamos a ver, podéis ver así, es adhesivo, no lo voy a abrir, porque ya sabéis cómo es el papel transparente adhesivo, ¿veis? Es el brillo. Lo podéis extender por esta zona que veis, pero ojo, no os equivoquéis, antes de realizar el diseño. ¿Por qué antes de realizar el diseño? Porque os va a ser más complicado luego poder recortarlo. Entonces, claro, antes de realizar los pliegues, cogéis la cartulina esta, antes de hacer este diseño, cogéis esta cartulina y le ponéis el papel este que hemos visto, que es transparente, por cierto, hay otros que no lo son. Este papel lo ponéis pegado, lo pegáis como si fuera un plástico, como si esto fuera de plástico, pero realmente no es de plástico, es de cartón. Y luego lo plegáis lo mejor posible. Os va a costar un poquito más cortar, porque al tener esa consistencia de plástico va a costar un poquito más cortar. Y luego cuando ya lo habéis cortado quedará totalmente plastificado. Entonces cuando lo pintéis, cuando se llegue a pintar, pues entonces lo que va a pasar es que con una esponjita lo ponéis en una base así llana, con una esponjita le vais retirando la pintura, siempre y cuando yo recomiendo que sean acrílicos, pinturas acrílicas, pinturas lavables. Usáis este tipo de técnica de plantillas. Bueno, ahora vamos a pasar a unas manualidades que tengo por aquí, que es lo que se puede hacer también, aparte de estas cositas. Vosotros ya vais pensando y ya creo que os estoy dando demasiada información con qué materiales, con qué cosas, pero bueno, esto no os esperéis que al final tiene algo muy bueno y no tiene nada que ver con esto a lo mejor, y sí que lo tiene que ver. O sea que ver todo el vídeo porque veréis algo que no vais a ver ni os van a decir en ningún otro sitio.
Bueno, ahora vamos a pasar a lo que serían ya no herramientas, sino útiles que podemos encontrar en tiendas de lo que es manualidades, y podemos hacer nosotros las cositas que nosotros queramos. Fijaos, aquí tengo algo que es curioso. Lo encontré en... Eso es una bombonera. Y de esta bombonera pues lo he utilizado incluso para hacer varias cosas. La llevé a un sitio y le dije a un cristalero, quiero que me hagas un agujerito ahí. Y en ese agujerito pues ya empecé a hacer cosas con ella. Tengo algunos diseños por ahí en esta bombonera. Pero aparte de esta bombonera, que lo utilizo para guardar cositas que no se me pierdan, como estas bolitas, son bolas de cristal. Estas bolas de cristal, puesto que me llevó una cierta época que quería hacer pues cosas, decoraciones, así, lamparitas, cosas que tuvieran que ver interesantes. Fíjate, tiene un hilo muy fino donde se pasa la bola cristal. Incluso estas bolas se pueden llegar a pintar con unos tintes que tengo, luego mostraré cuando vamos a pasar al tema de pinturas dentro de poco, y se pueden llegar a formar un collar de colores, una pulsera de colores, en fin, muchísimas cosas que se pueden hacer con manualidades. Con manualidades podemos hacer, vamos, lo impensable. En fin, y también recogí en manualidades, uy, se ha caído una bolita, mira, ahí, en manualidades recogí, y también en manualidades recogí esto, que es una especie de brillantitos incorporados, muy graciosos. Fíjate, lo que pasa es que son adhesivos, fijaos, son adhesivos, ¿veis? Hoy son bastante delicados porque se pegan entre sí ellos, pero bueno, se pegan para hacer, por ejemplo, uy, se me ha pegado el dedo uno. Ahora creo que la hemos dominado un poquito. Son cristalitos adheridos, son brillantitos, parecen algo curioso cuando los ves. Y estos brillantitos, que lucen bastante bien, por cierto, se pueden hacer muchas cosas con ellos. Se pueden hacer bastantes manualidades. Bueno, esto es lo que os quiero comentar. Se me ha pegado un poquito por aquí, es delicado, pero bueno. Ahora, ya lo vamos dejando. Ahora os voy a enseñar algo, porque claro, cuando tienes este tipo de interés por las cosas, por las manualidades, por cómo crear arte, pues la gente que estamos interesada solemos ir a visitar, pues cuando hay un acto, por ejemplo, de museos o de exposiciones de pintura o exposiciones de algún tipo de materiales innovadores, creativos, como el que os voy a mostrar. Pues entonces vamos, si se nos permiten la entrada, si es una entrada libre, y si no es para a cualquier público, ya no sean empresas, sino a cualquier público, pues entonces nos encontramos cosas maravillosas que luego podemos ver y podemos trabajar en nuestros pequeños diseños, que podrían ser grandes diseños luego, si hay interés personalizado, ¿no? Fijaos, esto en manualidades lo encontré también en una tiendecita. Está engomado, pero tiene un aspecto así brillante. Esto no es de exposición. Lo de continuación que voy a enseñar es de exposición. Esto en tiendecitas, igual que los brillantitos, igual que los brillantitos adhesivos y las bolitas, sí que son de tiendecitas de estas de manualidades. Bueno, en tiendas de exposición encontré este tipo de material, que es un material muy interesante, que es como si fueran unas resinas, según me explicaron. Tiene un plástico, no lo he quitado, porque para conservar un poquito más bien, ¿no? Entonces son muestrarios que me pudieron dar, porque les dije que yo estaba interesado en este tipo de material, y entonces querían ver cómo era realmente, si podía trabajarlo de alguna manera. Sí que se puede trabajar, sí que se puede trabajar. Lo que pasa es que
En interiores se puede trabajar, decoraciones de interior se puede trabajar muchísimo, pero bueno, no es un material barato precisamente. Yo no he visto mucho de esto ahora mismo, pero no sé si la idea progresaría, porque fijaos, tiene un relieve muy interesante, con un fondo marrón, muy bonito, y posiblemente pues esté creado de una forma que según donde, en la estancia donde esté, pues crea un ambiente bastante atractivo. La segunda que me encontré fue este muestrario que me llamó mucha atención, que ves imagen fragmentada, no la llegas a ver realmente como tiene que ser, está todo fragmentado porque estáis viendo que estoy con una mano, y en fin, esto parece bastante, es elástico, totalmente elástico, no es como el otro. Fijaos los cuadritos que hay, los cuadritos que se ha fragmentado todo en color dorado. También es adhesivo, porque el otro también es adhesivo, pero bueno, aparte de ser adhesivo se puede usar unas ciertas colas, adhesivos que puedan permanecer esto, porque esto también es algo bastante interesante. No tengo demasiada información para que se utilizaba, pero bueno, a mí me llamó la atención y pedí muestras. Espero que algún día se vean estas cosas por ahí. Y esto es lo que me llamó la atención. Esto me llamó la atención. Esto es curiosísimo, señores. Esto, si os estáis fijando, ahora mismo, si os fijáis ahora mismo, esto son unos cuadraditos, una base de resina, pero son espejos todo, algo alucinante. Fijaos, aquí tiene, ya digo que con el plástico, le deja el plástico, podemos retirar un poquito el plástico, así. Esto es lo que más me ha gustado, porque se pueden hacer muchísimas cosas con esto, unas decoraciones impresionantes. ¿Dónde? Lo dejo a la creatividad de cualquier persona. Lo que pasa es que ahora mismo no sabría dónde encontrarlo, creo que tiene una referencia por detrás y tendría que ver este tipo de material. Tampoco tuve mucha información porque como era una especie de acto promocional, promocionando más bien para empresas, entonces no sé para qué se destinó este material, pero bueno, me parece un material muy interesante. Por supuesto los tres, aunque este es el que más me ha gustado. Es el que más me ha gustado, me ha fascinado muchísimo. Aquí lo tenemos y veo que es algo fantástico este tipo de material que podemos usar para nuestra creatividad, para hacer muchísimas cosas. El corte, pues supongo que el corte puede ser por herramientas precisas, con bastante precisión, porque como es un material no endeble, pero facilita. Este podría cortarse incluso hasta con un cútex. Este es un poquito más duro y da una herramienta bastante diferente. Y este también. Este ya tiene una base más dura. Bueno, ahora vamos a ver distintos materiales y distintas técnicas donde se pueden utilizar esos materiales. Aquí vamos a ver manualidades, una pasta de moldeaje. Esta pasta de moldear, que por cierto, fijaos, este paquetito tiene creo que 58 gramos. Esta pasta es una pasta cerámica. ¿Qué es una pasta cerámica? ¿Qué entiendo yo por una pasta cerámica? Pues bueno, la cerámica se hace de muchas maneras, pero esta pasta lo que hace es que aparte de ser blandita, ahora ya ha tenido su periodo, digamos, de tiempo y de proceso y ha endurecido un poquito. Esta pasta
se puede moldear para hacer algún tipo de figuras o incluso restaurar algo cerámico que se ha roto. Cuando se moldea como una pastelina, que no es pastelina, es similar a la pastelina, pues lo que hace es que lo puedes moldear para grietas de un jarrón de cerámica o cualquier cosa que os imagines cerámico. Y cuando endurece se queda igual que si fuera el mismo material cerámico que estáis intentando restaurar. También se puede pintar, por supuesto. Es un material muy útil. Si no lo conocéis, preguntar en casas de estas de Bellas Artes, cosas similares. Y veréis lo que encontraréis. Yo he encontrado muchísimo de todo. Me he interesado por muchas cosas y todo eso pues lo tengo yo por aquí. Fijaos, ahora voy a enseñar algo muy curioso, porque claro, cuando tienes este tipo de inquietudes por saber crear arte, hacer cosas bonitas, que gusten a los demás, incluso que me gusten a mí, por supuesto. Entonces visitas muchos sitios. Un día se me ocurrió visitar una tiendecita donde venden pues trajes falleros, sobre todo aquí en Valencia, y vi unos botoncitos interesantes, fijaos, los botoncitos metálicos de oro, dorados. Y dije, oiga, pues mire, deme algo que quisiera hacer algo en tela. Algo para mí en tela. Y compré una bobina de hilo dorado. Fijaos. Que es algo alucinante. Son cositas que podéis encontrar para enriquecer vuestra vida un poquito y vuestro vestuario, vuestra forma de vivir o incluso vuestra estancia. Algo que os va a encantar, ¿no? Algo que os guste. Todo esto que os estoy mostrando tiene sus utilidades. Lo que pasa es que, claro, yo soy una persona que tengo tantísimas cosas que no solo vivo de esto, porque esto no me proporciona mi dinero, al contrario, gasto dinero. Pero es mi hobby, lo que me gusta y lo quiero mostrar. Fijaos, este hilo se puede hacer muchísimas cosas, desde algún tipo de bordado en camisetas, vestidos, en fin, decoración. Esto yo creo que lo compré para una camisa que me gustaba, y le puse los botoncitos así dorados y unos adornos que cosí también. Bueno, ahora os voy a mostrar algo ya que nos centramos un poquito en adornar. El polvo de oro. Polvo de oro. Magnífico, lo encontré en un establecimiento de empreno un poquito. Es como si fuera, pero no es igual. Lo que venden por ahí para los carnavales, pero no es exactamente igual. Tiene unas características muy interesantes. Y lo que también encontré fueron unos tubitos, algunos llenos, otros vacíos. Y dije, pues deme lo que tiene y yo ya haré cositas con esto. Y entonces, pues claro, los puse en estos tubos especiales, los fui rellenando. Y bueno, con esto yo hago cosas, muchas cosas, bastantes cosas. Si todo lo que os estoy mostrando empezara a sacaros vídeos, madre mía, llenaría mi casa en nada. Más que todos los vídeos que tengo en la plataforma de aquí de YouTube. Me tirarían creo que de casa en todo lo que estoy llegando, pero eso poquito a poquito. Y bueno, esto espero que os guste. Esto es genial. El polvo este me encantó cuando lo vi, digo, pues yo lo quiero. Alguna utilidad le daré. Y ahora vamos a pasar a lo que son las pinturas y para qué se usan o qué técnicas se pueden utilizar a gusto de cada persona. Cada uno tendremos un gusto en una técnica y bueno, todas parecen muy ricas, muy enriquecedoras, y a la hora de utilizarse pues tendremos las personas que somos creativas y hacemos ciertas cosas que gustan y nos gustan a nosotros, porque si no nos gustan a nosotros no lo haríamos para que los demás las vieran y admiraran. Entonces, claro, no todas las técnicas
son de nuestro agrado, aunque nos gustan o nos cuestan un poquito más. Vamos ahora a pasar al tema pinturas y veremos ya lo que es la pintura. Y así completaremos ya lo que es, qué es el arte, sobre todo en artes plásticas, por lo menos lo que yo considero que es, o lo que yo vengo exponiendo y viendo y conociendo. Aquí nos voy a mostrar caballetes para montar nuestros lienzos, ni estuches de madera, donde eso, pero bueno, sé que los hay, porque claro, todos estos materiales los tenemos que dejar en un sitio acondicionado y tenemos que usar soportes para que pongamos nuestros diseños. Vamos a guardar esto un poquito y este polvo de oro tan interesante, polvo de oro. Bueno, primero, para empezar con las pinturas, vamos a empezar con los pigmentos. Y no voy a poner barnices o, por ejemplo, para complementar, porque estos son los aglutinantes para hacer la pintura, pero sí, se le puede poner ciertas cosas para que enriquezcan nuestra pintura. Pero fijaos, esta pintura, estos sobres de pigmento, fijaos, amarillo, solubles al alcohol. Eso quiere decir que si lo mezcláis con alcohol va a salir ya el colorante prácticamente. Y tenemos desde amarillo, azul, verde y rojo y un negro. Y luego tenemos jaboncillo. Este jaboncillo iba incluido con estos sobres. Esto es para la limpieza. La verdad es que tener esto, que lo tengo muchísimos años, bastantes años tengo guardado, la verdad es que es impresionante. La verdad es que sí, es algo alucinante. Porque aquí nos indican muchas cosas. Colorante de anilina. Y nos dice pues algunas cositas. Consejos, de dónde viene, procedencia. La verdad es que es bastante interesante. Sí. Hoy en día lo tenemos todo al alcance en la mano. Los verdaderos y maestros pintores que crearon obras espectaculares que hoy en día podemos admirar. Realmente todo esto que yo a lo mejor dispongo yo mismo, ellos no tenían tanto como se puede conseguir ahora mismo, que vas a una tiendecita y lo compran. No, ellos lo elaboraban así, con pigmentos lo elaboraban. Y luego cogían envases, y en esos envases, según la cantidad que necesitaban, pues lo conservaban. Pero claro, no solo utilizaban pigmentos, usaban muchas más cosas, depende qué tipo. Pero bueno, en los óleos, hablemos de los óleos, que es la trementina, que es el que todos llamamos como guarrás. Luego habían barnices, luego habían alguna especie de, bueno, aparte de los pigmentos, habían aglutinantes que les ponían y muchísimas cosas más. Pero muchas más cosas. Tengo un libro por ahí que cuando pueda y lo encuentre, os tengo que contar de todo. Vais a alucinar. Una maravilla de libro. Bueno, tengo muchos libros de los buenos pintores, muchísimos. Sobre todo, vamos a ver, como soy una persona creativa, yo lo que no suelo hacer casi nunca, más bien nunca, es copiar obras de arte de otro creador. Me encantan, porque me encantan sus formas, sus texturas, sus rasgos, todo su colorido, me encanta. Pero, bueno, al tener esa capacidad de ser creativo, no tengo la necesidad. Que sí, a lo mejor sería intentar pintar o copiar, en este caso, la obra de otro artista, sentir lo que él sentiría esa persona en ese momento, pues sí, puede llegar a ser una buena experiencia, pero hay que tener en cuenta una cosa, que los buenos pintores, no voy a hablar de ninguno ahora mismo, porque hay muchísimos que me gustan, pintaban a la luz del sol, o sea, por la mañana hasta el atardecer. Hoy en día esa capacidad
se ha ido perdiendo porque no hay tanto tiempo para disponer, no sé qué. Y este oficio no es un oficio que aporte muchísimo dinero, sino, bueno, sí, puede aportar dinero, pero para artistas muy reconocidos, que ha hecho exposiciones por todo, ya no nacionalmente por aquí, por España, sino mundialmente. Entonces, sí, posiblemente sí. Pero bueno, ahora tenemos algo muy bueno, que es la captura de imagen. En esa captura de imagen, cada día es un día diferente. Cuando tengamos esa captura de imagen, sí que podemos expresar ese contenido de ese paisaje tan bonito que hemos capturado, y podemos hacerlo con nuestro tiempo. Aquí tenemos esta maravilla de pigmentos para elaborar pinturas. Ahora vamos a ver las pinturas ya elaboradas. Bueno, para empezar vamos a empezar con estos tres colores que son pinturas parecidas a lo que son las témperas, porque ya están diluidas. Lo que pasa es que están pues en un proceso que tenemos que nosotros adaptarnos a ese tipo de proceso que queremos utilizarlas. A ver si me explico. Si abrimos una de estas botellas, encontraremos, por ejemplo, el azul. Abrimos una de estas botellitas, encontramos que está herméticamente tapado. Vamos a retirar un poco y fijaos, ¿habéis fijado? A ver, imprime un poquito de color, ¿veis? Ya tienen un proceso que está diluido en algo, sobre todo en agua. Los acrílicos, pero no, las témperas sobre todo están diluidos en las témperas, los acrílicos, el gouache, que también, el gouache es muy interesante. Entonces son pinturas que, por ejemplo, ya están preparadas para su uso. Ahora vamos a ver a continuación, aparte de estas tres maravillas de colores, vamos a ver a continuación otro tipo de colores. Fijaos, muy sencillo, ¿qué estáis viendo ahí? Ah, amigos, estáis viendo el famoso recipiente de la cola blanca. Sí, señor, el de la cola blanca. ¿Y qué quiere decir la cola blanca? La cola blanca sirve como barniz, pero también es un aglutinante para elaborar más colores. Eso quiere decir de que si esos tres colores que acabamos de ver los vamos mezclando con cola blanca, porque es más o menos está elaborado de la misma el mismo proceso, por decirlo así. Entonces, claro, vamos a obtener una riqueza impresionante, porque esto realmente es como un barniz. Esto es un barniz, realmente. Entonces podemos ganar mucho más colores. Esto en lo que sería acrílicos, sería en témperas, serían en acuarelas, pero acuarelas no secas, que ahora vamos a ver acuarela seca que podemos diluir, que no simplemente están en tarro ya hechos. Estas son unas témperas hechas ya, aunque las témperas también tienen un puntito de aceite, porque las he visto, un puntito de aceite. Bueno, vamos a ver a continuación otra técnica. Bueno, aquí tenemos una técnica muy curiosa, que son unos lápices transparentes, tipo bolígrafo, pero que dentro tienen como una especie de... ¿Os acordáis del polvo de oro? Fijaos. Tienen como una especie de polvo, de color. Y esa técnica me llamó la atención porque vi un cuadro realizado con esta técnica. Entonces, claro, lo que pasa es que, claro, ahora mismo no tengo esa base, pero vamos a utilizar una base que ya hemos visto anteriormente con un dibujo y veremos un poquito cómo se hace. Pero para que esto se contenga, creo que lo mejor sería hacerlo
con una base adhesiva, porque el polvo que sale de aquí se tiene que adherir. Entonces tiene que ser una base adhesiva, o bien preparada o bien hay que prepararla. Entonces, fijaos, este tipo de pigmento, así, con esta técnica, fijaos, usaremos el dibujo que hemos visto antes con uno ya que se ha iniciado. Entonces, estando, digamos, ya la base preparada, fijaos cómo cae el polvito. Lo que pasa, expande mucho conforme los golpecitos que tú le des. Fijaos el polvito que ha caído. Por eso se recomienda usar plantillas, porque la zona que vais a utilizar solo queréis impregnarla de este polvito. No queréis pringarlo todo, dígalo. Por eso es, vamos a ver, la zona a utilizar se tiene que usar plantillas para poder solo adornar la zona que queremos adornar. ¿Os habéis dado cuenta? Lo que pasa es como no está la zona esta acondicionada, cerrada, solo tendría que ser esta parte la que queremos adornar, se ha expandido. Es una técnica que le tenéis que dar golpecitos. Se hace así, como estoy viendo. Es muy elaborada esta técnica. ¿Veis cómo empieza a llenar y no expande tanto como antes? Solo es poquito a poquito, poquito a poquito, hasta llegar a rellenarlo todo. ¿Veis cómo lo va rellenando? ¿Os fijáis cómo rellena? Y posiblemente con un pincel, cuando esta parte no está con el adhesivo, poder retirar con un pincelito, poder retirarlo, y entonces veréis cómo prácticamente se rellena y se aprovecha ese pigmento. Por ejemplo, así, imaginaos que va así, con este pincelito, pero esta zona no hay que tocarla nunca porque es la adhesiva. Pero la otra, donde se ha puesto, digamos, esta especie de pigmento, sí que podemos aprovechar el sobrante, el que nos ha caído por algún lado, y le daremos pues ese tono tan interesante de color que nosotros necesitemos. Y así con el pincelito, que viene muy bien, fijaos, podemos ir rellenando sin tocar la zona, porque si tocáis la zona donde es adhesivo se pegará el pincel y no nos interesa. Pincelito así plano, que esté bien, tampoco sea muy grande, porque lo que nos interesa es que todo ese tipo de pigmento quede ahí. Y luego con ciertos fijadores, para que no se desprendan, rociaremos, tipo fijador, tipo barnizado, para que se conserve. Esta técnica la vi en una exposición de pintura muy interesante, me llamó mucho la atención, luego pregunté. Lo que pasa es que es muy elaborado, todo es muy elaborado aquí, pero bueno, nos gusta todo esto y realmente lo que vamos a hacer es eso. Lo que vamos a hacer es coger y aprovechar todos nuestros conocimientos para crear lo que nosotros queremos crear. Aquí hemos dejado un plástico, fijaos, ese plástico, lo hemos puesto, inclusivemente esta zona podéis plastificarla también y hacer lo que os acabo de decir con las plantillas. Con este polvo se podría conseguir también muchísimas cosas.
Bueno, estamos viendo aquí unos lápices de colores, que son los reyes realmente de las manualidades. Como podemos observar, son lápices muy antiguos, porque hoy en día son mucho más modernos, los tengo desde hace ya bastante tiempo, y con diferencia algunos de tener ciertas calidades que van muy bien para lo que es la manualidad hoy en día. No le vamos a quitar ningún mérito a este tipo de técnica que podemos utilizar para hacer nuestros diseños, dibujos, bocetos, plantillas, en fin, lápices de colores para adornar y darle color a nuestra creatividad. Desde los niños hasta los adultos. Desde la pastelina, que no he mostrado nada, pero ya la conocéis, que es muy maleable, hasta la arcilla, que se vende y que se puede hacer infinidad de cosas. Y cómo no, nombraos las lacas para tintar ciertos materiales interesantes. Aquí tenemos 4 colores diferenciados. Vamos a coger por ejemplo este y lo veremos. Laca, y pone un Prazer, pone que es para bombillas, cristal y papel estaño. El papel estaño ya os lo he enseñado anteriormente, que se trabajaba de una forma diferente, pero se tinta lo que sería las bombillas. Es una laca que, bueno, es como un alcohol, se impregna con la bombilla, el cristal, con el pincel y se deja secar. Es como si fuera un barniz. Yo lo he utilizado para cristal, espejos, para muchísimas cosas. La verdad es que aquí 4 colores: blanco, hay azul no, pero hay marrón, hay amarillo, tenemos unos tonos diferentes, hasta negro tenemos, blanco, negro, sí, es marrón, no, en fin, 4 colores sensacionales: blanco, negro, tenemos un color así tirando a cobrizo y otro tono tirando a lo que es un amarillo. La verdad es que es algo digno también de mencionar porque lo he utilizado. Fijaos cómo están los tarros, están medio vacíos. Los he conservado para tener ese recuerdo y cuando necesitara algo poderlo comprar sabiendo que ya los tuve una vez. A lo mejor no está la misma marca porque hace muchísimo tiempo, pero bueno, pero sabiendo que eso es laca para bombillas y cristal y papel estaño, suficiente para tintar. Bueno, y esta es una de las técnicas que sí que se utiliza con pincel. Podría ser también con un aerógrafo, podríamos hacerlo con un aerógrafo, pero yo prefiero el pincel, que es más por los recovecos. El aerógrafo también, pero si son pequeñas cosas, bueno, no vamos a utilizar el aerógrafo. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos un estuche de colores variados de acuarelas. Fijaos, lo acabo de abrir, ya lo he gastado anteriormente. Y aquí tenemos unos recipientes. Estos recipientes han sido utilizados. Entonces en cada recipiente lo que hacemos es poner agua. Y la acuarela, lo que sería acuarela es una pastita, está en seco. Haríamos con agua, humedeceríamos, cogeríamos lo que necesitábamos, siempre dejando un color para enjuagar, que sería mucho mejor. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos un color, enjuague, un color, enjuague, y aquí podríamos darle para otro color. Tendríamos dos enjuagues, 3 colores, para que tuviera un poquito más. Fijaos. Y aquí, pues, esto es, pues, una técnica muy interesante que la utilizamos en seco, utilizando este color, por ejemplo, que no va a pintar absolutamente nada porque no está humedecido, pero fijaos,
Fijaos la riqueza de colores que tenemos aquí. En fin, acuarelas. Es una técnica estupenda. Si no lo habéis probado, muy sencillo de utilizar. Se utiliza con papel, un papel especial para acuarela y genial. A crear todo lo que necesitéis crear de la forma más sencilla. Bueno, que estamos viendo aquí ahora mismo. Estamos viendo un estuche de ceras de aspecto graso. ¿Qué son ceras de aspecto graso? Pues que no son pasteles, por ejemplo, o no son ceras que hay que diluirlas al agua, no. Simplemente escoger una cera, por ejemplo, tenemos variedad de colores, y no mancha, porque no mancha, y pintamos con ella. Pero queda un aspecto tirando un poquito a graso. Bueno, aparte de las ceras, tenemos también esta barrita de blanco graso, que nos ayudará mucho a lo que es la utilización. Esto lo he incluido yo, que es una especie de difuminador, que ya está muy usado, fijaros las veces que lo he usado. Y bueno, esto nos proporciona algo interesante, difuminar, extender un poquito más bien. Luego tenemos un barniz que cuando tengamos nuestra obra acabada le daremos unas pinceladitas con este barniz para que quede. Luego aquí, cuando compraba yo en el establecimiento que compraba, muy interesante, nos proporcionan una serie de medidas de lo que son los bastidores de tela para que intentemos pues mejorar, digamos, nuestras obras de arte en las dimensiones que nosotros deseemos. La verdad es que es algo muy interesante, porque estos lápices no los he utilizado mucho, ¿no? Pero me parece muy interesante también este tipo de técnica en lápiz graso, ¿no? Bastante interesante. Aunque os voy a mostrar otra técnica que es también espectacular. Aquí tenemos la gran maravilla, aunque lo tengo precintado porque todavía no lo he llegado a abrir. Esto, señores míos, fijaos qué gama de colores. Esto es pastel. Es una de las técnicas que más me gustan a mí, aparte del pincel. Es pastel. El pastel se difumina, se hace, lo trabajas con las yemas de los dedos, es algo espléndido. O sea, sientes el tacto de la obra de arte en tus manos, con un tacto impresionante. La palabra es impresionante, los pasteles, algo que me encanta. Aquí tenemos 25 tiras de pastel de calidad profesional. Selección excelente del color. Textura fluida. Se pueden difuminar bien y mezclar con agua. Y la verdad es que esto es fantástico. Tenemos 25 tizas de todos los colores. Ya digo, se podría abrir, pero como de momento no voy a utilizarlo, pero sin embargo os voy a enseñar algo ahora mismo que sí que tengo en disponibilidad y veréis qué riqueza, para que no os quedéis con las ganas. Lo que es el pastel. Fijaos, en nada vuelvo. Bueno, aquí tenemos lo que es un compartimento donde meto los pasteles cuando los utilizo y que tiene varios compartimentos. Tiene exactamente 4 compartimentos y un recipiente para dejar los útiles al alcance de la mano, por decirlo así. Todo me gusta cuando hay pasteles al alcance de la mano. Fijaos, esos pasteles son unas tizas, como os he dicho anteriormente, en el pack que hemos visto se pueden diluir al agua, pero nosotros lo que vamos a hacer es vamos a crear algo. Aquí tenemos una hoja de un folio normal y corriente, ¿no?
Y hemos hecho algo. Unas líneas, unas pequeñas líneas. Y con esas pequeñas líneas vamos a pintar algo. Fijaos, le damos un poquito por aquí, un poquito por aquí, vamos bajando un poquito. Fijaos, por ejemplo este. Luego utilizaremos un poquito de este también, un poquito de este, un poquito de este. Y vamos a cambiarlos por otro tono. Hay variedad, tenemos un montón de tonos, ¿no? Un poquito así, para que se vea, se está moviendo. Si no tenemos un soporte, se nos va a mover constantemente. Ponemos así, vamos a redondearlo un poquito, así, 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 intentando hacer formas. Vale, a ver qué tono más tenemos por aquí que nos puede agradecer. Tenemos este, un azul así curioso, muy curioso. Vale, y ahora lo que se trata es de hacer esto. Lo que pasa es que este tono, este color, no es un, digamos, no es un papel muy apropiado. Fijaos qué riqueza. No es muy apropiado porque no es muy absorbente para lo que es, digamos, usar esta técnica. Se puede usar esta técnica de muchas formas. Usando los dedos, sobre todo, los 5 dedos de la mano, para que veáis más o menos la riqueza de este color. Y se puede diluir en agua, no lo perdáis. Se puede diluir en agua. ¿Veis? En un simple folio. Hemos creado algo muy curioso, un aspecto diferente al que tenía esas líneas, y entre más color que le agreguemos, más nos definirá lo que realmente queremos hacer. Le podemos dar, según el tono, una serie de imágenes. Y bueno, fijaos, nos manchamos un poquito, pero con agua se va. Y claro, esto es lo rico que puede tener, la riqueza que puede tener esta forma pictórica y simbólica.
podemos darle lo que nosotros queramos. Ya digo que no es el papel apropiado, pero aún no siendo el papel apropiado, se adapta muy bien, muy bien. Se adapta bastante bien para hacer nuestras cosas. En fin, como hoy no me proponía hacer una obra de arte, de momento, pues bueno, os he dejado una pequeña cosita por aquí. Bueno, y esto es un estuche de lo que son un set de carboncillos para dibujo. Con esto realmente es como se debería de empezar, para aprender un poco lo que es la estética, para saber un poquito lo que son los bocetos y cómo trabajar bocetos y cómo empezar a crear nuestras propias obras de arte. Este set, la verdad es que es un set muy completo, que es un set para trazar dibujos, letras y bocetos, planos y ricos en matices. Amplio surtido creativo en una caja de madera de abedul de alta calidad, con 13 carboncillos, 4 lápices de carboncillo. Incluye un bloc para bocetos y un lápiz de grafito, 2 lápices y accesorios de 5 piezas. Contenido: un bloc de papel 10 hojas, 160 por 4 a 4, 8 carboncillos para dibujar carbón vegetal, 2 carboncillos cuadrados de color negro, 2 carboncillos cuadrados de color marrón, 2 lápices de carboncillo grano de cabeza, perdón, 2 lápices de carboncillo grano de dureza neutral, 2 lápices de carboncillo grano de dureza suave, un carboncillo grande, un lápiz de grafito, un bloc de papel de lija, un difumino de papel, 2 lápices HB, un sacapuntas plástico, un sacapuntas metálico, una pasta para modelar gris y una goma de borrar. Un set muy completo, y en este set vamos a aprovechar todo su contenido para crear nuestras obras de arte. Aquí tenemos también, cuando empecemos, aquí tenemos un boceto que entra con el papel que tiene en el blog, que es una referencia de lo que podemos hacer, de un paisaje bastante interesante, pero bueno, no nos vamos a centrar a lo mejor en copiar, pero bueno, si no estamos habituados a lo que es crear bocetos, dibujar o cosas similares, tenemos que adiestrarnos un poquito en nuestros dibujos y luego ya haremos nuestras propias creaciones. Lo que no nos han dicho cuando terminemos nuestra pequeña obra de arte, en este blog que tendremos las hojas apropiadas para realizar todos nuestros bocetos, tan magnífico como este o menos magnífico como este. Por algo nos tenemos que iniciar. En lo que nos han dicho que para conservarlo, de hecho yo sé cómo se debe de conservar, porque claro, vosotros creéis que cuando habéis realizado un boceto, si no lo vais a pintar y lo queréis así, tal cual, se debe de saber conservar. Pues aquí tenéis la solución. Tenéis la solución, que esto es un fijador de carbonilla. Un fijador de carbonilla que nos vendrá muy bien, ese fijador de carbonilla, y ese fijador de carbonilla nos va a venir genial. Y lo que vamos a hacer es, cuando terminemos nuestra obra, ojo, sin pasarse, a una cierta distancia hay que rociarlo. Esto no suele ser tóxico, pero no es por ser tóxico, sino porque si os acercáis mucho, lo rociáis,
cuando se impregne, posiblemente la obra se os estropee. Tenéis que tener una cierta distancia y vaporizar muy lentamente. No manteneros una vaporización constante, no. Hacer por ejemplo, esto, a una cierta distancia, más o menos, por toda la obra. O sea, con una no vais a llenar todo ese espacio, no. Tenéis que hacer un espacio por ahí, luego otro espacio, otro espacio, otro espacio. O inclusivemente, si sois muy rápido, pero como que no os lo aconsejo, porque si rociáis demasiado puede ser que la obra que habéis creado se empiece a diluir ese formato que habéis realizado tan grande o pequeño. Va a ser lo mismo, tenéis que usarlo con cuidado. El fijador hay que usarlo con cuidado, y una vez fijado, dejar secar. Una vez la habéis dejado secar, lo que se tiene que hacer es, bueno, para mayor conservación, porque el fijador también da propiedades como si fuera de barniz, pues ponerle un buen cristalito, por ejemplo, un marquito, a vuestro gusto. Hay mucha variedad por ahí. Bueno, en fin, ahora viene lo que vengo diciendo en todo el vídeo. Ahora viene lo sorprendente, lo que es totalmente diferente a lo que os he enseñado, pero que tiene que ver mucho con lo que os he enseñado, que son la utilización de unos materiales ecológicos, caseros, por decirlo así, que no os va a costar absolutamente nada y vais a crear vuestro propio arte. Eso sí, teniendo en cuenta que tenéis algunos materiales que podéis utilizar también, pero no simplemente necesitáis todo lo que os acabo de mostrar para crear arte, sino con esto otro que vais a ver a continuación, y ya terminamos el vídeo. Con eso podéis crear arte, arte innovador, arte bueno, arte que gustará, arte que sorprenderá, arte. Bueno, aquí tenemos 4 herramientas, que va a ser la base central de otros componentes que voy a agregar para crear nuestro arte económico, creativo y innovador. Vamos a ver, como podemos observar, tenemos un guante muy sencillo, de lo que es que podemos conseguir un guante de estos de plástico, que nos va a servir para hacer muchísimas cosas. Unas tijeras, un lapicero y un trocito de cartón. Y a raíz de estas 4 cosas vamos a incorporar muchas más cosas. Entonces, claro, ¿qué vamos a hacer con todas estas cosas? Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear arte. Una simple botella. Una simple botella de las que utilizamos jabones para el baño. Algún tipo de jabón, gel, vacía. Eso sí, sin tapón. Empezamos por ahí. Luego vamos a utilizar una pajita. Luego de una pajita vamos a utilizar también una especie de tubo tipo rodillo, que tenemos ya una botella, una pajita y un tubo de esos redondos que lo podéis utilizar. Esto del rollo de cocina, de casa, el rollo de cocina que utilizamos siempre cuando se acaba, lo podéis conseguir ahí. ¿Qué más cositas vamos a conseguir? Esto ya lo hemos comprado, muy económico. Nada, es un tubo, un tubo, para que veáis que un tubo sirve para muchas cosas. ¿Qué más? Botellas. Estas botellas tienen un orificio aquí, que estas son prácticamente de esas de
de peluquería y eso, ¿no? Más o menos, de esas que se usan para tintes y cosas así. Luego tenemos otra que también es para tintes, una más grande, una más pequeña. Luego vamos a incorporar esta también, esta ya más grande. Vemos que vamos incorporando cosas para que lo vayáis viendo. Botellas, pajita. ¿Y qué vamos a hacer con todo esto? Crear arte, porque cada cosa sirve para una cosa. Aquí tenemos una botella estilo cuentagotas, señores, de cuentagotas, de cristal. Lo demás plástico, esto cristal. ¿Qué más vamos a encontrar por aquí? Muy sencillo. Vamos a encontrar la anilla de una tapa de un bote de conservas. ¿Qué más podemos encontrar que nos puede servir para hacer nuestro arte? Fijaos, un desodorante rolón. Cuando se termina, la gente lo tiramos, claro. Pues no hay que tirarlo. Sirve para crear arte. ¿Por qué? Muy sencillo, lo voy a decir enseguida. Estoy intentando... sí, ya salía. Intentando así abrirlo. ¿Por qué? Porque tiene algo muy interesante. El rolón. Veréis qué cositas vamos a hacer con esto. Vais a quedar flipados. Las cositas impresionantes. Y en muchas técnicas diferenciadas. Esto lo tenemos aquí. El rolón lo tenemos aquí también. ¿Qué más cosas podemos utilizar? Vamos a utilizar una especie de peine, cepillo. Mira, me lo encontré esto ahí, que estaba por ahí por casa, que es una especie de cepillito, eso del pelo, de tintar. Fijaos, tiene unas púas ahí. Muy interesante también. También lo incorporamos ahí también. Para que se vea aquí. Que se vea todo. Y como último, vamos a incorporar una botella. Esta sí que la compramos. Y es una botella simple con spray. ¿Para qué nos va a servir esto? Para muchas cosas. Y aquí tenemos todos los útiles que más o menos se puede decir que están al alcance de todo el mundo. Y vamos a crear arte con esto. Sí. Vamos a crear arte bueno, barato y creativo. Y un arte que os va a sorprender muchísimo. Pero muchísimo. Y os recuerdo que lo podréis ver en mi canal, en la lista de reproducción, que es Arte Aventure. Entonces, claro, fijaos qué cosas más interesantes nos encontramos por ahí y las tiramos y ahora le vamos a dar una utilidad. ¿Para qué nos sirve un cuentagotas? Se pensará alguien, ¿no? ¿O para qué te va a servir a ti una varita de esta, de una pajita de esta de succionar un zumo, por ejemplo? Vamos a ver, ¿para qué va a servir esa tapa? Esto puede servir para muchas cosas. Pero vamos a ver, anda, que ya estoy empezando a tirarlo todo. Vamos a ver, lo más curioso que dirá, bueno, ¿y esa tapa? ¿Para qué va a servir esa tapa? ¿Qué va a hacer este señor con esta tapa? ¿Un aro circular? ¿O el rolón? ¿Qué va a hacer con el rolón? En fin, no os perdáis los próximos vídeos. Cuando salga en lo que es Arte Aventura, vamos a dejarlo así, que si no se desbarata. En fin, fijaos todos estos artículos. Y vamos a nombrar, tenemos una botella de spray, tenemos al lado un rolón, una tapa circular,
sin fondo, un tubo de cartón, una botella vacía de plástico transparente, tenemos una botella de alcohol, que no lo he dicho, la del tapón rojo es de alcohol. Y la del tapón negro, la botella blanca del tapón negro, es una botella de tintes, igual que la otra botella que tiene el tapón naranja. Luego tenemos lo que es el cuentagotas, que era de, bueno, una cierta medicina, la pajita del zumo, y el cepillito, y por último esta goma. Si alguien cree que estos materiales no pueden servir para crear arte, me lo contáis cuando veáis las cosas que voy a hacer. Sencilla, barata y alcance de todo el mundo. No hace falta tener todo lo que yo tengo ahí, sino simplemente teniendo esto vas a crear lo que os dé la gana, de muchas maneras. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por ver el vídeo y no os perdáis los próximos vídeos. Os recuerdo que tengo 10 listas de reproducción que tienen un contenido bastante interesante y bueno, con más de 500 vídeos. Y si te suscribes podrás ver todo su contenido gratis.